Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición es la fe. Fíjense cómo a partir del versículo, vamos a leer juntos en el capítulo 1, a partir del versículo 12, en este cambio que hace de a quienes se está refiriendo, y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y recibieron el Evangelio? Sí, hasta a los que llevaron a Jesús a la cruz, recibieron el Evangelio. Así que no podemos decir, no, pues yo creo que nadie más va a ser salvo. Yo creo que el Evangelio no va a llegar a China, sí, sí llegó. No, yo creo que no va a llegar a Siberia, sí, sí llegó. Hay testimonio de cristianos encerrados en las cárceles de allá de Siberia, en Rusia, que testificaron y se salvaban y se convertían. El Evangelio sí ha llegado a toda criatura. Sí se ha expandido y se ha extendido y todos los hombres han tenido oportunidad de volverse a Dios de todo corazón. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Dios da la vida y aquí nos enseña la Escritura cómo da la vida. Oyendo la palabra de verdad. Por eso dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que alguien que va a ser salvo o que está encauzado para poder convertirse es que escuche la palabra de verdad. Así como aquellos que escucharon a Pedro en su discurso, escucharon la palabra de verdad. Y el evangelio de vuestra salvación. Escuchar la palabra de verdad. Y el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? Es Cristo siendo anunciado para reconciliar a Dios con los hombres. Ese es el evangelio. Y habiendo creído en él, aquí es donde se hace la distinción. Todos, incluyendo a los sumos sacerdotes, escucharon el evangelio, arrepentíos y convertíos. Y Dios les promete, y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Pero hay una condición. Y habiendo creído en él. Y habiendo creído en él. Sí, amados, el evangelio tiene una condición. Creer en él. Y esta confianza en él no es ninguna obra, porque luego por ahí dicen, no, es que estás queriendo ayudar a Dios en tu salvación. No, creer en él se debe a que nos es revelado Jesús. Y entonces aquí vemos que debemos de creer. El autor de la vida nos invita a escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando creemos en él sucede algo increíble. Dios viene a morar por medio del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Qué impactante y qué hermoso. Cuando verdaderamente creemos, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Quién es el Espíritu de la promesa? Dios. Dios. El Espíritu Santo prometido por Jesús viene a sellarnos, a decir, es mío, me pertenece, ya no más del mundo, ya no más muerto en sus delitos y pecados, ya no más muerto, ya no más entregado a las cosas que antes hacía, se acabó, es mío, es mía, sellados por medio con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre sus hijos,
sobre aquellos que han creído hasta que venga el momento en el cual se consuma la posesión adquirida. ¿Qué es esto de eh, que es las arras de nuestra herencia? Cuando alguien se casaba, o cuando se siguen casando hoy en día, por ejemplo, en la costumbre católico-romana y en muchas otras congregaciones aún de índole protestante, se entregan las arras, son unas monedas. Son las monedas que se entregan, el esposo las entrega a la esposa, ¿sí? A manera de darles seguridad, es un símbolo que le está diciendo, estás segura conmigo, estás segura conmigo, te voy a dar todo lo que necesitas hasta el final, ¿sí? Y entonces, cuando dice que el Espíritu Santo es las arras, quiere decir que nos ha sido otorgado el Espíritu Santo para llegar hasta el final. Nos ha sido otorgado el Espíritu Santo para que cuando estés triste sea tu consolador. Para que cuando estés alegre sea aquel que se glorifique con Dios juntamente. Para que en el momento en que sea necesario te capacite y puedas orar por un enfermo y ese enfermo se sane. Y cuando tengas alguna dificultad puedas hacerle frente con un carácter firme y estable en Cristo Jesús. Y que no te decaigas. Él es las arras. Es el símbolo, el sello de nuestra redención, de nuestra compra. La palabra redención significa comprar. Cuando decías, es que en lugar de voy al mercado a comprar, en aquella época podían decir voy al mercado o voy a hacer esto y a redimir. Es decir, hacer mío a cambio de alguna posesión que yo tenga. Esto es el Evangelio. El Evangelio nos salva y nos brinda su Espíritu para que seamos fieles hasta el final. Sí. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos enteramente con Él. Pero mientras llegamos a ese punto, Él nos ha dado su Espíritu para poder aprender a Cristo y ser perfeccionados y ser llevados por medio de su Espíritu hasta la madurez, hasta la plenitud de Cristo. Sí. Y qué hermoso es nuestro Dios. Puedes estar en paz. Si eres alguien que ha depositado su fe en Él, si estás muerto a tus delitos y pecados, si es verdad anduviste y en otro tiempo, pero hoy ya no puedes seguir siendo la misma persona, hay un cambio.